Hola a todos, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar un poco acerca de la conservación de casas de estudio como contenedores de memoria cultural. Tenemos de invitados al arquitecto Juan José Cochen, que es arquitecto y editor, estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y una maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM. Escribió para el periódico Reforma, fue editor de Arquine y consultor de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del Infonavit. Es autor de La Utopía como Modelo y ha sido becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Graham Foundation for Advanced Study in the Fine Arts y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente es director general de Fundación ICA y profesor en la Universidad de Iberoamericana. Y tenemos también de invitado al arquitecto Rodrigo Massari Armida. Él se graduó con mención honorífica en la UNAM. Su práctica se desarrolla dentro de la investigación artística y tiene interés particular por la conservación del patrimonio y de la memoria en objetos culturales. Dentro de su práctica ha colaborado con arquitectos para desarrollar intervenciones en museos en Estados Unidos y en México. Ha realizado estudios en Estados Unidos, Noruega, España y Australia. Ha sido beneficiario de programas de la SEP, UNAM y CONACYT. Con su obra artística ha participado en exposiciones colectivas como Maroma Colectivo, Contrastes Contemporáneos del Centro Cultural Minero en 2018 y en el tercer circuito de arte México-España en la Galería YLK en 2019. En ese mismo año presentó su primera muestra individual, Museo, en Doctor Gálvez número 7 en la Ciudad de México. En 2019 participó como coautor del libro Campus Central CU, Letras de un Patrimonio Vivo, editado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coordinado por el arquitecto Gonzalo Mendoza Morfil. Desde 2018 es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y actualmente cursa los estudios de maestría en producción artística visual MAPA en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Recientemente fue seleccionado en la convocatoria de Jóvenes Creadores, emisión 2021 de la SECPAC, en la disciplina de artes visuales con especialidad en medios alternativos. Bienvenido. Las casas estudio como contenedores de memoria cultural. Yo sé que ustedes han tenido un amplio estudio en el tema y podríamos desarrollar para empezar la tipología, porque a lo mejor hay gente de nuestro público que no sabe a qué nos referimos con esto, bueno, que su nombre lo dice, ¿no? Casas de estudio. ¿De qué se trata una casa de estudio? ¿Nos pueden platicar? Sí, bueno, pues la tipología de la casa de estudio me parece un caso interesante porque es pues una tipología, como lo dice su nombre, ¿no? Una casa diseñada específicamente también para funcionar como un espacio de trabajo, pues para un artista en particular, ¿no? Y en estas casas lo que sucede muchas veces o en varios casos es que los arquitectos colaboran de manera muy cercana con los artistas. Entonces, pues en esas casas se puede ver una manera de pensar específica que abarca un aspecto un poco más amplio que solamente la arquitectura y como que se derrama un poco hacia la cultura en general, como con una manera de ver el mundo en un momento específico, ¿no? Pues hay varios casos ejemplares que podemos tomar como casos de estudio. Pues desde luego la casa de Diego Rivera y Frida de O'Gorman es un caso pues, emblemático como que trae esa tipología a México, ¿no? Esa tipología, pues ya la había trabajado, por ejemplo, Le Corbusier con el Estudio Enfant, o ya la había trabajado también la casa de Melnikov en Rusia, y todas estas casas que eran pues diseñadas un poco en colaboración entre los arquitectos y los artistas, y todas tenían este estudio como el espacio central de la casa, ¿no? Y a partir de ese espacio, pues como central, todos los demás espacios se desarrollaban alrededor, ¿no? Pues otros casos, Barragán diseñó dos casas para Orozco, una en Guadalajara y una aquí en la Ciudad de México, pues en las cuales igual podemos ir siguiendo esta secuencia de cómo fue evolucionando esta idea de la arquitectura moderna, desde unas propuestas mucho más radicales como la de O'Gorman, y luego propuestas ya muy bien, digamos, dentro de la arquitectura moderna como tal, ¿no? Del estilo internacional, podemos decir. Otro caso que también es muy interesante es la casa de
Rufino Tamayo, que diseñó Max Cheto. En esta casa lo que sucede es que pues, llega este arquitecto que es alemán a México y llega con otras ideas pues que en Europa se estaban desarrollando, y al momento de llegar aquí, pues como que entra en diálogo con los arquitectos mexicanos, ¿no? Y entonces en esa casa también es interesante porque Cheto, como era alemán, no podía firmar planos, y entonces colabora de alguna manera también con O'Gorman, y pues es un poco difícil saber hasta qué punto colaboraron o hasta qué punto solamente fue como pues una ayuda como de amigos, ¿no? De que le haya ayudado pues, con los trámites legales, o si sí intervino también O'Gorman dentro del proyecto, ¿no? Hay algunos elementos que son pues muy parecidos entre la casa de Cheto y la casa de O'Gorman, la de Diego y Frida, como la escalera y como estos espacios, digamos, la planta libre, la azotea habitable, todas estas cosas que, pues si bien vienen desde Le Corbusier, obviamente, como con pues todas estas ideas muy modernas de la arquitectura, al momento de trasladarlas a México adquieren otro sentido, ¿no? Este, pues digo, como casos como estos hay varios. Otro caso que es muy interesante es la casa de Pedro Coronel, que es del arquitecto Andrés Casillas, en la que se ve esta arquitectura moderna ya trasladada a un lugar completamente mexicano, ¿no? Con una influencia muy fuerte de Barragán, desde luego, pero también se ve como, pues, cómo se va modificando el espacio, pero permanece la tipología y permanecen estos espacios, digamos, el estudio con ciertas características de luz, ciertas características de orientación, por las dimensiones, pues se vuelve mucho más, digamos, como central en la composición de alguna forma. Y, y pues bueno, lo interesante es cómo la tipología se mantiene a lo largo de todo el siglo XX. Lo que se puede ver es cómo va evolucionando el pensamiento, ¿no? Tanto arquitectónico como artístico, pero reflejado pues, en los espacios, ¿no? Claro, y también podemos ver, por ejemplo, en estos diferentes ejemplos que pones, cómo se refleja, ¿no? Pues sí, la cosmovisión de cada artista, que cada uno tenía una cierta manera de crear o de hacer su obra. Entonces, sí, el estudio es el punto central, pero se va desarrollando su vida alrededor del estudio, ¿no? Y podemos ver las diferentes, pues, los detalles diferentes, ¿no? De cada casa, de cómo vivían con su familia, o, por ejemplo, en el caso de Diego y Frida, cómo estaba separada totalmente la vida privada del estudio del pintor, ¿no? Eso me parece bastante interesante porque sí, o sea, pues sí están hechas a la medida y sí la mayoría parte de algunos principios funcionalistas, pero están tan hechas a la medida que cambiar de género es muy difícil, ¿no? O sea, sí son muy personalizadas. Sí, claro. Y también, pues, lo que sucede también es como todos estos casos de estudio que pongo son de pintores, ¿no? Entonces, específicamente para la pintura, pues se requieren unas ciertas condiciones de luz y unas ciertas condiciones espaciales que también definen el proyecto, ¿no? Justo, o sea, también es esa parte de la mano con, pues, cada uno de los artistas, pues, con su manera de vivir, ¿no? Y de pensar. Juan José, ¿tú tienes algo que platicarnos acerca de la psicología? Sí, claro, con gusto, Arely, y aprovecho para agradecer la invitación y compartir esta conversación con ustedes y con Rodrigo en torno a lo que mencionaba. A mí, digo, si bien creo que sí es un antecedente importante mencionar estas casas de arquitectos modernos, europeos, y que sin duda tuvieron una influencia directa en el pensamiento y en cómo se empezó a diseñar esta arquitectura como tipología en México. Me gusta empezar a pensar esta idea a partir primero de un concurso, ¿no? Que es una referencia importante, el concurso de habitación obrera que convoca Carlos Obregón Santacilia en 1932, y que a partir de esta convocatoria en el que participan Juan Legarreta, Juan O'Gorman y Enrique Yáñez, se publica una publicación, ¿no? que se llama Muestrario de Construcción Moderna, y esta edición lo que reúne
no solamente es la visión de una forma de hacer arquitectura a partir de un partido arquitectónico en específico, en donde lo central justo es el taller, ¿no? Me parece que el primer antecedente en donde hay una incipiente tipología en México y que no forzosamente es para como pensamos, personajes del arte, ¿no? O de la literatura, o como Warman lo empezó a hacer con distintos amigos, es que primero se le da una vuelta a la vivienda como tal. En este caso hay una transición relevante de una vivienda residencial o vecindad única a un planteamiento colectivo o multifamiliar. Y en este concurso de habitación obrera, lo importante o el centro del diseño arquitectónico justo era el espacio para que el trabajador tuviera punto o maniobra, ¿no? Y lo interesante es que es el elemento central del diseño, ¿no? Está al centro de la casa, ¿no? Y en las tres propuestas que O'Gorman resulta ganador, ¿no? Por eso es relevante, se da este espacio para que se pudiera trabajar, ¿no? Incluso hasta en metros cuadrados es el espacio más grande de las casas. Y además, más allá de que fuera un espacio único o unifamiliar, porque después hay una propuesta colectiva que podría ser incluso el primer multifamiliar planteado, por lo menos en diseño de O'Gorman, no construido, es que se le dé ese peso específico al espacio interior, ¿no? Que ahora también podríamos hacer una analogía o correlación de cómo ahora estamos necesitados de un espacio de trabajo dentro del espacio residencial, ¿no? Entonces se vuelve relevante porque este primer concurso que gana Legarreta, y todos conocemos estas casas de habitación obrera de La Vaquita y de Balbuena, nos permite entender hacia dónde se estaba dirigiendo la narrativa de vivienda, por lo menos colectiva, del trabajador. Y ese aprendizaje para O'Gorman, que además es relevante que lo hace a los 24 o 26 años, ¿no? En ese periodo del 29 al 31, lo que detona es la casa del 29, ¿no? Que es la que todos conocemos a un lado de la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, y sin duda es una casa estudio, ¿no? Esa casa la vemos como tal de la misma forma, con los principios que decía Rodrigo de Le Corbusier, más allá de hacia una arquitectura y de cómo en principio se diseña con el funcionalismo. Lo más interesante es que el espacio más relevante y que tiene mayor jerarquía, que está cristalado, que da hacia la calle, era el taller, ¿no? Era el espacio para trabajar, y es el lugar con metros cuadrados que se le da mayor valor tanto en el diseño como en temas de luz y como espacial, ¿no? Incluso si ustedes ven, cuando te pierdes en la casa un poco, los cuartos parece que son closets, ¿no? O sea, son espacios para dormir como tal, ¿no? Y el espacio más generoso es el que te lleva a una lógica de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ese antecedente, se detonan las casas que bien decía Rodrigo, ya con una lógica muy específica, muy personal, ¿no? Y con las necesidades en particular de cada uno de los habitantes o clientes en ese caso, pero me gusta pensar que hay un antecedente tal vez más horizontal, ¿no? Más colectivo y más de un pensamiento que va más allá de resolver la necesidad de un cliente, que era un poco eso, ¿no? Pero me parece que sí... es una tipología que dejamos de lado porque después el discurso se volvió solamente en una vivienda residencial o una colectiva multifamiliar, y eso quedó en el híbrido, ¿no? O quedó en el punto medio de la discusión, y que coincido con Rodrigo, hay ejemplos ejemplares, ¿no? Que nos hablan de cómo sí se logró con virtuosismo ese resultado arquitectónico, pero que insisto en que si bien esto del concurso de habitación obrera o la misma ciudad obrera de la Unión de Arquitectos Socialistas de Hannes Meyer o Lomas de Becerra, ya empezaban a meternos una forma de entender distinto el espacio habitable a partir de la correlación con el espacio laboral, ¿no? Sí, creo que ahí es bien interesante, ¿no? Cómo empieza desde una postura súper, pues, revolucionaria, ¿no? Que justo también fue parte de lo que Diego Rivera, pues, por eso le interesó también esta colaboración con O'Gorman, ¿no? Porque, pues, tenía todas estas ideas revolucionarias y socialistas y como justo lo que mencionas, ¿no? Mucho más horizontal, y no quería ser visto como el artista como aislado, sino que era más bien como al servicio del pueblo, ¿no? O de alguna manera con esa idea, pues, sí, muy revolucionaria, y cómo también poco a poco podemos ver en esta transformación de la tipología, o más bien no de la tipología, sino de cómo se resolvía, cómo estas ideas revolucionarias van cayendo como un poco en una estética, ¿no? Y entonces empiezan a dejar de lado estas ideas como justo lo que mencionas, como de, pues al servicio de
el grueso de la población y se empiezan a hacer como para estos clientes que pues estaban aislados, ¿no? De esta realidad como generalizada, ¿no? Y conectados por la tipología, ¿no? Eso Exacto. es lo interesante, ¿no? Ahora escuchándolos, me hace pensar mucho y plantear el futuro, ¿no? Ahora con la pandemia, que todos regresamos a trabajar a casa, ¿no? De cierta manera. Y igual con el cambio de roles en la sociedad, entre esposo y esposa, ¿no? Y la familia, el cambio de la familia. ¿De qué manera creen que esta tipología se podría rescatar y se podría mejorar haciendo énfasis en esta forma distinta de trabajar y en esta forma distinta de convivir en familia, ¿no? Porque creo que sí, desde la primera casa de Juan O'Gorman a la fecha, la sociedad ha cambiado, yo creo que 360 grados, ¿no? O sea, los roles, igual los roles de género, los roles en el trabajo, han dado un giro muy importante que seguramente hay varios ejemplos de arquitectura que ya han cambiado en la tipología, ¿no? De casa estudio. Yo la verdad es que no sé, no conozco alguno que me venga a la mente ahorita, pero sí podríamos plantear algunas prioridades, ¿no? Distintas a lo que se planteó en un principio y de qué manera podría ir evolucionando la tipología de estas casas de estudio. Bueno, si quieren, yo entro y ahora provoco a Rodrigo ahora al revés, en torno a de verdad lo que pienso que también hay que visualizar, como bien decía Sareli, de momentos específicos de los proyectos que se desarrollan, ¿no? Si bien este manifiesto de Le Corbusier termina con esta lógica de arquitectura o revolución, ¿no? Y que con base en o ese aforismo lanzado, la idea es modificar un poco la lógica historicista o tradicional de una arquitectura con decorados y muy elaborada. La entrada al funcionalismo en México, más allá de unas casas en la colonia del Valle de Artaria Schmidt o de algunos proyectos, incluso el mismo Villagrán, como con el Hospital de Tuberculosos u otros principios modernos con arquitectura funcionalista, lo que modifica más allá del diseño, la forma de hacer estas casas o esta forma de diseñar es el concreto, ¿no? Y también creo que eso es muy relevante para entender ese momento específico, ¿no? Y hay una campaña también propagandística muy fuerte desde el 19 en las revistas Cemento y Tolteca que orquesta Federico Sánchez Fogarty para introducir el material, ¿no? Y para propagar, como ellos le llamaban, el polvo mágico, ¿no? Con un material que es para siempre, que es duradero, que una casa va a tener la fortaleza del Palacio de Hierro y que así se va a acelerar, ¿no? El principio de la edad del concreto y dejamos detrás, de alguna forma, las construcciones mucho más tradicionales o con otro tipo de agilidad, ¿no? Constructiva. Entonces, estos elementos, más la lógica de buscar una nueva arquitectura para el país, convergen en ese momento, ¿no? Y si vemos entonces, más allá de a quién se diseñó o para quién se diseñó, o del arquitecto que lo hizo, como lo enlistaba Rodrigo, más allá de O'Gorman, las de Casillas, las de Barragán y las del mismo Cheto, sí hay muchas coincidencias, ¿no? Más allá del espacio destinado al trabajo en cuanto a morfología, ¿no? Si vemos esos principios funcionalistas, no vemos ninguna más que ya casi 30 años después con la casa que se hace O'Gorman en la famosa casa cueva, ¿no? Con algo totalmente distinto, sino en este caso vemos similitudes tanto en materiales como en proporciones, como en luz y como el espacio destinado, más allá de que algunos son más unifamiliares, como este que vemos, pero que tiene sentido, como les decía, con el concurso de habitación obrera, o en las que tal vez ya son de 2, 3 o 4 niveles, dependiendo tal vez del edificio, ¿no? Pero en esta coyuntura o en el momento es donde hay que pensar por qué sucede esa tipología, ¿no? Con estos pensamientos que también nos llevan a esta arquitectura tal vez socialista, pero sobre todo contumaz, ¿no? De buscar una rebeldía y de buscar una forma de hacerlo distinto en función de lo que ya se venía haciendo
en una época revolucionaria y post a principios del siglo XX, ¿no? Y me parece que ya llevarlo a una situación actual, creo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo paulatinamente, tal vez mucho más rápido de lo que nos damos cuenta, en función de cómo se han dejado oficinas vacías, ¿no? Ya es común caminar en la ciudad y ver letreros de se renta, de oficinas vacías, de cómo poco a poco nos adaptamos, ya sea en nuestros cuartos o en nuestras salas o en espacios si es que no tenemos un estudio, ¿no? Que eso es muchas veces un cuarto más que no todos tenemos, ¿no? Para trabajar desde casa, ¿no? Y esta forma de adaptarnos es de alguna forma la que en ese momento se apuntó, ¿no? Y me parece que de alguna forma en un inicio, como estos laboratorios experimentales de habitación, que a final de cuentas tienen la base residencial más allá de la laboral, lo que nos permiten es entender cómo funcionaba el espacio destinado al trabajo en la lógica residencial, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que Rodrigo ha explorado y nos podrá contar un poco más de si realmente sí funcionaba, ¿no? O era caótico o era algo que de pronto se tenía como un anexo, ¿no? También hay que llevarlo a un caso no solo de artistas. Muchos arquitectos tenían su oficina en su casa, ¿no? Tal vez la más conocida es la de Augusto Álvarez, pero realmente estaban ahí las oficinas, ¿no? O los despachos o los talleres o como les llamaban en ese entonces, y no era ajeno tampoco, ¿no? Y era hasta una lógica mucho más personal, mucho más íntima, mucho más de entrar en contacto con una realidad que no solamente es la profesional del personaje con el quien vas a tener aparte una relación también muy íntima, ¿no? Está diseñando tu casa o está diseñando un espacio que vas a habitar y al final de cuentas profesionista te abría las puertas, ¿no? Para tener esa aproximación a lo que sería la experiencia moderna, ¿no? de habitar un espacio en donde, si hacemos esta referencia, insisto, teníamos una vida tal vez un poco más caótica, ¿no? En una lógica de viviendas en vecindad, horizontal, la densidad no existía, ¿no? Entonces nos empezamos a elevar y a tener otro tipo de percepciones del espacio y creo que el material también influyó en esto. Entonces, ya de la experiencia interior, creo que Rodrigo nos puede contar un poco más. Sí, creo que también justo esto que mencionas, ¿no? De cómo el material en un principio fue un cambio muy radical, ¿no? De cómo se construía, a cómo se empezó a construir como a partir del uso del concreto ya en un ambiente doméstico y cómo esto poco a poco, conforme el material se fue como asimilando, dejó de tener este componente radical y se empezó a convertir mucho más en un componente pues usado cotidianamente y entonces se empezó a pensar también en otros materiales o en otras maneras de ver la arquitectura, ¿no? Creo que es interesante cuando viene Cheto a México y pues se impresiona con todas las arquitecturas tradicionales, las arquitecturas prehispánicas, todas estas construcciones que eran con piedra, que era algo que en Europa pues ya no se usaba, y él lo ve que aquí sucede pues de manera súper cotidiana, ¿no? O sea, las casas eran de piedra, todo, o sea, como que como shock que es a la inversa, y entonces después de esta modernidad súper radical como las casas de O'Gorman, empieza a haber también como un regreso a pensar pues en las posibilidades no nada más constructivas, sino también como expresivas y pues de construcción de ambiente que también los materiales tienen con ellos, ¿no? Y entonces, pues Cheto explora esto muchísimo, desde creo que es en 47 la Casa Quintana en Tequesquitengo, que es toda de piedra, y entonces cómo él empieza también a tener pues esta otra relación con los materiales, ¿no? No nada más constructiva, sino también expresiva, y que poco a poco pues eso va evolucionando, también podemos verlo pues, en el pensamiento de Barragán, ¿no? Cómo pues surgió de una arquitectura moderna en el sentido más estricto, así como el estilo internacional, y poco a poco se fue enfocando en la arquitectura tradicional y en cómo se formaban los espacios, ¿no? Y en cuanto a los espacios de trabajo, pues también creo que hay que pensar cómo estos espacios que proponía O'Gorman en el concurso que mencionas, tenían que ver con un oficio, ¿no? Y creo que antes la arquitectura y la pintura también eran vistas como un oficio y justo lo que sucediera esta relación como mucho más íntima, ¿no? Como con el taller era una cosa casi pues como familiar, ¿no? Que ahora diríamos, no, qué terror ser casi el mejor amigo del jefe y vivir en su casa y así, no, no, como que una cosa complicadísima, ¿no? Ahí hay una anécdota, justo Pedro Ramírez Vázquez tenía también la casa con su taller en el mismo lugar, hasta que en algún momento la esposa se desesperó de tener a todo mundo en su jardín
y construyeron una barda a la mitad, ¿no? Entonces, como esta relación súper íntima en la que pues entran clientes, entran pues todas las personas que iban a trabajar y todo, hasta un momento en el que pues se vuelve prácticamente incompatible, ¿no? Tener la casa dentro del taller o al revés, y entonces pues sí tiene también pues ese cambio de pensar, ¿no? Y lo que decimos, pues actualmente también, cómo se ha modificado la forma de trabajar, ¿no? Pues ahorita nosotros estamos trabajando de alguna manera y pues lo único que necesitas es una computadora y conexión a internet y el espacio se vuelve un poco menos específico, ¿no? Que creo que en estas tipologías de la casa estudio o de las casas taller, pues lo que sucede es que pues se requería de un espacio específico para trabajar, ¿no? O sea, creo que es un poco impensable imaginarte a Tamayo con un cuadro de 2 metros por 3 metros en una recámara, ¿no? Es un poco complicado como estas maneras de producir o estas maneras de trabajar, cómo afectaban al edificio, ¿no? Y pues sí, creo que pues esta tipología, si bien se mantuvo, también es porque se mantuvieron las formas de hacer pintura, ¿no? Porque creo que también una vez que empieza a evolucionar esta idea del artista como pintora, al artista como, vamos a decir, conceptual o de idea, también cambia la manera en la que, pues en la que vive, ¿no? O estos talleres de artistas ya mucho más grandes que son independientes por las necesidades que tienen. O sea, si vas a producir esculturas en bronce, pues tener un taller de fundición en tu casa es un poco más complicado que un espacio para pintar, ¿no? Entonces, justo como que empiezan, también creo que eso se refleja en la arquitectura y pues las maneras en las que vivían o en las que vivimos en diferentes momentos, también es muy interesante ver cómo eso se da dentro de la arquitectura, ¿no? Y al momento de conservar esto, pues cómo podemos ver cómo se vivía en otros momentos, ¿no? Y cómo estas casas también con estas ideas muy modernas se vuelven estas, pues como manifiestos, ¿no? Y ahí creo que Juan José tiene mucho más, pues, que decirnos al respecto, cómo, pues... Sí, no, solo antes de que se me olvide, porque me gustó mucho la anécdota de Ramírez Vázquez, ¿no? Y perdón, Areli, que interrumpa, pero si no, se me va a ir. No, de lo que dice Rodrigo, hay un proyecto muy relevante que yo pensaría que en hitos temporales, si saltamos del 30 al 60, la fecha relevante ahí es el 64 con Ramírez Vázquez, con la casa que crece, ¿no? Y pensando en tipologías híbridas, la casa que crece es un resultado de en su momento la casa aula rural, que no sé si la han escuchado, o el aula casa rural, que a final de cuentas es también lo mismo, ¿no? Es una tipología para los profesores del Estado, ¿no? En donde pensando que son espacios escolares para, en este gran proyecto, ¿no? De llevar la educación a espacios donde no llegaba, ¿no? La infraestructura educativa, se diseñaba este modelo de casa en donde el profesor pudiera dormir, ¿no? En la escuela, ¿no? Eso ya ahorita tal vez nos suena un poco anacrónico, pero también era una tipología novedosa, ¿no? Híbrida, del desplazamiento del posible profesor a un lugar urbanizado en un espacio rural, pues mejor se quedaba ahí, ¿no? Y se volvía un poco casi el párroco, ¿no? de la iglesia, pero empieza con esa lógica. Y la casa que crece, que ahora, por lo que menciona, seguro estuvo influenciada también por la esposa de Ramírez Vázquez, ¿no? Lo hace el arquitecto Ramírez Vázquez con Elías Macotela, ¿no? Para plantear un modelo en donde, digo, entrar era complicado porque era con acero, no eran PTRs, pero se planteó una posibilidad en los 60 de que tú tuvieras una casa comprada por el gobierno, ¿no? Bueno, diseñada y construida por el gobierno, y que tú tuvieras unos lineamientos muy claros de autoconstrucción y de ampliación. Y ese cuarto más tenía distintas variables en donde podía ser un cuarto más de estudio, de trabajo, o era un cuarto si requerías ampliar tu capacidad familiar, ¿no? De hijos tal vez, ¿no? Entonces, creo que sí hubo todavía ese salto de pensamiento de tipología en cuanto al cambio del espacio interior. Y después ya, digamos, nos comen tal vez los multifamiliares, en donde sí es hacer vivienda en serie por una necesidad demográfica ya que era totalmente acuciante, y tal vez se deja de pensar en ese espacio interior funcional para otro tipo de necesidades, no solamente la de habitar y dormir, ¿no? Y estar en una lógica de partido de programa que es el de
pues el tradicional, ¿no? De comedor, sala, cocina, sanitarios y habitaciones, ¿no? Y creo que con esos antecedentes podríamos ir trazando esa historia y sin duda ir encontrando que fue ese proyecto que como bien mencionaban, hicimos en la casa estudio de Diego y de Frida para plantear la idea del manifiesto, ¿no? De si son a veces intangibles, de si son literales manifiestos que evidencian principios de otros lados, cómo se interpretan en nuestro país, como también lo hizo Cheto en distintos proyectos, y cómo eso tiene una lógica de las ideas detrás de la forma, ¿no? Y que muchas veces no lo vemos o en el paso del tiempo no lo logramos materializar más que con ciertos estudios y que a final de cuentas son preexistencias que vemos en esos espacios, ¿no? Y creo que eso da pie para plantear y entender los ejercicios de restauración, conservación o de reconversión de estos espacios para otros fines, ¿no? Sí, y eso que ahorita mencionas, ¿no? Del cómo estas ideas, como digamos, concretas, ¿no? Ya en el edificio como tal, pues tienen una cierta autonomía, ¿no? De todo lo que se ha escrito, el edificio como tal dice otras cosas, ¿no? Que tal vez no son las que se han historizado y puesto en contexto de alguna manera, sino que tal vez verlo desde un lugar, ahorita vamos a decir contemporáneo, presenta otras posibilidades que no son las que se han escrito a lo largo de la historia, ¿no? O sea, volver a vivir el espacio, ver cómo está construido, la dimensión, o sea, digamos, el edificio como tal presenta también dentro de su propia construcción, pues todas estas ideas materializadas, ¿no? Y creo que eso es bien interesante justo en esta tipología que como pues todavía tenemos varios ejemplos, algunos restaurados, algunos no, pero tener estos espacios lo que nos permite es ver diferentes ideas de diferentes momentos históricos, ¿no? A partir de pues, la actualidad, ¿no? O sea, a partir de todavía vivir los espacios, no solamente de su documentación o desde el archivo, que también obviamente es importante, pero desde el espacio mismo, ¿no? Claro, ¿no? Y es muy interesante ver cómo históricamente ha ido, bueno, yo veo la arquitectura que es como la manifestación de los usos y costumbres de las personas, ¿no? Y cuando llegamos y queremos imponer algunas ideas como arquitectos, pasa todo lo contrario, ¿no? Este es el caso que me pongo a pensar en muchas de las de colonias de la Ciudad de México, bueno, en todo México, ¿no? Se da este caso que tienen en planta baja hacia la calle una tiendita o su taller mecánico y la casa habitación está arriba, ¿no? Y esto también se puede hacer, pues la comparativa igual con estos edificios, de, de, de uso mixto pues que hace algunos años se pusieron de moda, ¿no? Que tiene habitación, comercio, oficinas, ¿no? Entonces, estas casas de estudio, me gusta pensar en ellas como a escala, ¿no? O sea, esta forma de habitar la ciudad y de activar la economía al mismo tiempo, porque habitas y mientras tanto vas consumiendo, ¿no? Entonces vas trabajando y vas estudiando, ¿no? Entonces, todas las acciones que tiene el usuario, el ser humano, se van manifestando de cierta manera en las distintas tipologías que vemos en la ciudad. Y las casas de estudio me gusta pensarlas así como en una pequeña escala, ¿no? O sea, están como, se aíslan y es exactamente este uso mixto que se da para una sola familia, ¿no? O para una sola persona o para realizar un trabajo muy específico. Sí, bueno ahí tal vez la conversación sí tiene que ver en cómo de alguna forma dilatamos, ¿no? Estas tipologías tal vez convencionales para repensar estas previas que se han experimentado, ¿no? Y digo, suena un poco contradictorio que quien más ha llevado esta experimentación híbrida, mixta y de mezcla son los centros comerciales, ¿no? O sea, realmente han mantenido, explotado y reconvertido esa tipología para generar esas experiencias y es algo que sigue, pues,
desafortunadamente más vigente que nunca, ¿no? Porque han sabido justo generar esa necesidad y esa atracción para un público visitante, ¿no? Tan es así que se vuelven incluso hasta ya reemplazos de parques, jardines y espacios públicos porque han sabido ponerse en ese punto medio, ¿no? Y creo que donde nos hemos justo quedado rezagados es en esa experiencia interior de la vivienda, como este caso. Digo, no todos tienen que ser, tampoco estamos diciendo que ahora toda la vivienda sea casa de estudio, ¿no? Pero sin duda se han pensado en nada más como componentes anexos, es decir, tenemos ahora un edificio en densidad o un espacio que después te va a generar una posibilidad de tener un gimnasio, ¿no? Y es un anexo, o un comercio, como tú decías, y también está anexo al mismo edificio y no al interior, ¿no? De pronto lo que vemos de pronto como algo disruptivo es cuando hay dobles alturas o hay un tapanco o hay mayor ventilación o espacios de luz, pero no deja de ser una configuración bastante tradicional del espacio habitable. Y ahí es donde también por temas de recursos, de financiamiento, de espacio en la ciudad, también hay que verlo así, se ha vuelto tal vez restrictivo, pero también por una tal vez falta de pensamiento más allá de esa forma inmobiliaria, ¿no? Y de darle la vuelta y de generar una nueva posibilidad de un esquema de vivienda. Y por eso a mí me gusta mucho la historia multifamiliar, porque todos explotaban una diversidad habitacional con esquemas para distintas familias, ¿no? Y no era el prototipo replicado, ¿no? Como tal de vivienda en serie, sino había muchas posibilidades de ocupar el espacio ya sea por metros cuadrados o la forma en que este multifamiliar de Pani en el multifamiliar alemán, sí, son 40, 50 metros cuadrados, pero como tiene dos pisos y están engarzados en cada uno, ves un espacio totalmente distinto, ¿no? Al que ahorita te podrías confinar con esos metros cuadrados. Entonces, no es una narrativa solamente del espacio de áreas construidas, sino de lo que te provoca al exterior, ¿no? El espacio público, los servicios y el equipamiento más allá del interior. Y bajo esa lógica, en el interior me parece que sin duda hay que pensar en cómo rehabilitar estas preexistencias que son ejemplares, como los casos que mencionamos, para conocerlos, ¿no? Yo siempre criticaba, me llamaba la atención cómo tanto la casa O'Gorman, en la de Diego hay menos tal vez rotación, pero yo quería ir a ver la casa, ¿no? Y muchas veces había tanta información como una exposición o tantos objetos que te obstruían esa lectura espacial, ¿no? Entonces, en muchos casos creo que lo interesante es conocer, tener esa lectura. Tal vez hay que ser mucho más didáctico y evidenciarlo para que un público no especializado, ¿no? También tenga esas posibilidades de entendimiento del espacio, pero en muchos casos la mayor virtud es no hacer nada, ¿no? Y dejarlo visible para tratar de entender esos momentos que decía Rodrigo, esas intenciones y esas lógicas detrás de lo que está nada más construido como tal. Entonces, me parece que los casos que vemos y que por suerte podemos visitar cada vez más, ¿no? Tienen esta lógica también no de la conservación del patrimonio artístico inmueble intocable, ¿no? Sino que no hay de otra, ¿no? Hay que reconvertirlos, sin duda hay que conservarlos, respetarlos y tratar de buscar el mayor digamos, preexistencia como tal, pero hay que reconvertir y cambiar el uso, ¿no? O sea, no podemos dejar estos espacios intocables después de 100, 50, 70 años porque muchas cosas cambian, ¿no? Sí, creo que ahí de lo que mencionas de las viviendas estas de Pani de 50 metros, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con estas, con la parte cualitativa del espacio, ¿no? O sea, cómo estaban diseñados esos espacios para que fueran habitables, no nada más en el sentido de, pues sí, hay una recámara y hay una sala y hay una cocina, pero ¿cómo vas a habitar, no? O sea, el hecho, justo eso que dices, está en dos niveles, ya con eso te cambia completamente la configuración del espacio, ¿no? O sea, el hecho que tengas que subir una escalera para llegar a la recámara ya es un espacio privado separado de la sala, ¿no? O cosas de ese estilo, que creo que pues sí, efectivamente, actualmente pues la presión inmobiliaria, supongo, ha llevado a pues a ver cuál es la manera más barata de construir, la manera más eficiente de hacer estos espacios y se replican, ¿no? Tal cual. O sea, lo vemos en muchísimos ejemplos, ¿no? Y, y pues lo que mencionas también de cómo estos espacios que ahora podemos visitar, pues como museos, cómo también nos permiten ver
justo lo que tú dices, ¿no? Yo quiero ver la casa, pues nosotros como arquitectos tenemos ese interés de decir, no, pues la casa esa es la que queremos ir a ver, lo que expongan adentro, pues tal vez no es, pues, o no es tan interesante, o no al final nos abruma de cierta forma, o lo esperamos ver en otro tipo de museos. Y pues también creo que hay casos como ejemplares, como la casa de Diego y Frida justo, donde como la exposición misma es la vida de Diego y Frida, entonces como que podemos ver el espacio como si estuviera habitado, ¿no? Está la cama, está el estudio con pues con unos cuadros a medio pintar, todo como si estuviera Diego ahí, ¿no? Pintando, podemos decirlo. Y pues creo que es interesante pensar cómo estos edificios se tornan en museos y cuál es la relación entre el edificio como museo y el contenido de ese museo, ¿no? Que creo que también pues es interesante pensarlo porque creo que no solamente es pues, lo que dices, ¿no? Conservar la casa como tal y pues dejarla ahí, sino pensar cómo estos espacios pueden ser utilizados para otras cosas, ¿no? O sea, pienso en la de Rufino Tamayo que acaban de restaurar y pues, sería interesante ver cómo se va a utilizar, ¿no? Porque creo que también como museo de arte también tienen ahora ya otras posibilidades que no son este museo de arte como Cubo Blanco, ¿no? Creo que también esa evolución tanto del arte como de la arquitectura o de las maneras de habitar tiene que ver pues con las posibilidades que tienen como museo, ¿no? Y no sé, Arely, si nos puedes comentar un poco como ustedes como museo, cómo ven esta relación, ¿no? Entre el conservar el patrimonio arquitectónico construido y habitarlo, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Claro, pues son dos cosas distintas y muchas veces no son tan compatibles, ¿no? Porque sí, la casa se hizo pensando justamente en una necesidad muy específica y si bien el estudio está diseñado para tener una buena iluminación, una buena ventilación y que sirva para conservar, ¿no? Las piezas, hay otros espacios que puede que no sean pues los mejores, ¿no? Para exponer o para simplemente conservar la casa, ¿no? A veces, pues sí, nosotros como arquitectos queremos ver las casas, ¿no? Pero el público en general normalmente sí ve la casa y dice, ay, sí, qué bonita, ¿no? Pero quieren ver otra cosa, ¿no? O sea, la visita solamente al inmueble no siempre como que les llena, ¿no? A lo mejor y muchas veces esperan ver algo más. También eso les quería preguntar, ¿no? O sea, la conservación de las casas estudio como memoria cultural, ¿qué sería? ¿Qué sería lo ideal, ¿no? Conservar la memoria de la vida de quien la habitó, la, la idea arquitectónica que se hizo, o más bien se vuelve un espacio que pudiéramos pensar en algún futuro como de experimentación simplemente para, o sea, yo entiendo el espacio es sumamente importante, la memoria histórica de quien la habita también es muy importante todo lo que la casa puede hablar, ¿no? O sea, lo que puede contar la casa es muy importante, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, de qué manera podría ser relevante a lo mejor para el público en general, a lo mejor y no solamente ver el inmueble, ¿no? O sí. O sí, Yo, yo, o yo, sí. yo lo que creo es que de verdad hay museos para todo, ¿no? Y tal vez de pronto nos quedamos con esta narrativa muy de finales del siglo XX, en donde los museos eran contenedores para ser llenados, ¿no? Y era el gran museo, el espacio blanco, neutral, para ser significado por cada artista, en muchos casos estos museos contemporáneos, para hacer unas nuevas narrativas en función de una temática. Y eso creo que funciona, ¿no? No significa que sea anacrónico. Pero en contraparte hay otros, y yo te pongo estos tres que creo que para todos son muy cercanos. La Casa Estudio de Luis Barragán, la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán y la misma Casa Estudio de Diego y Frida. De verdad no necesitas ponerles capas de información, porque la gente, como dice Rodrigo, yo no sé si espera tal vez más, pero la exposición es el espacio, ¿no? O sea, yo voy a ver no solamente el espacio interior, sino tratar de entender cómo el habitante ocupaba ese espacio, ¿no? Y obviamente tienes guiños en todos los casos
a veces hasta fetichistas, ¿no? Pero sí del escritorio, de cómo tenía la cocina, de sus libros, de cómo estaba ordenado el closet incluso, ¿no? Pero pienso que en ese caso, si no es hacer o enaltecer al personaje con lecturas monográficas de los espacios, sí se debe empezar de distintas formas de exponer, ¿no? O unas manifestaciones artísticas de ocupar el espacio, como tal vez lo ha tratado la Bienal FEMSA en la casa de Luis Barragán, que tal vez algunas son más afortunadas que otras, pero al final de cuentas son intervenir el espacio siendo de alguna forma sutil, ¿no? Sin transmutar por completo el espacio y sin duda sin también ocultarlo, ¿no? Que eso es lo que de pronto, insisto, a mí me generaba conflicto de estás en este espacio que es el más abierto, el destinado a entender mejor la casa y está lleno de mamparas, ¿no? Y entonces eso sin duda no ayuda, ¿no? Creo que entonces es la vuelta a entender cómo modificas una lógica de exposición y también de orientar a lo que vas a encontrar en los sitios en función de lo que le explicas al visitante. Es decir, tratar de crear una narrativa en donde la experiencia museográfica y de esto de recorrido de espacios no forzosamente es el de sala 1, cédula, introducción, sala 2, espacio tal, texto, ¿no? Y eso se puede ir transmutando para generar más bien experiencias de recorrido en los lugares sin que también caigamos en el polo opuesto, ¿no? Como bien decía Sareli, también hay que dar guiños, ¿no? O sea, también hay que mostrar ciertas caras de quién era el personaje, cuando se hizo, temas de materiales, sistemas constructivos, y son orientaciones de guiños donde sí generas una información adicional. Pero creo que lo relevante primero es, eso obviamente no sucede si no hay un proceso, ejercicio y pelea en muchos casos de conservación y de restauración y de rescate de este tipo de espacios. Y posterior a ello ya es como le das la vuelta a generar estrategias de exhibición, ¿no? Sí, creo que también junto con estas estrategias para exhibir contenido dentro de la casa, creo que actualmente pues hay varias propuestas como artísticas o propuestas curatoriales en las que el mismo diálogo con la obra arquitectónica, entendida también como un objeto cultural, ahí mismo puede establecerse pues la exposición, ¿no? Justo esto que menciona Juan José de la Bienal FEMSA, lo que plantean es justo entrar en un diálogo con la casa de Barragán, ¿no? O puede ser entrar en un diálogo con Barragán, entrar en un diálogo con algo particular dentro de esa casa, y cómo estas propuestas artísticas le dan como otra capa más, ¿no? La casa en sí ya es parte de la exposición y esta relectura o esta intervención dentro de la casa le da nada más es una capa de lectura más, pero no, digamos como que no compite con el protagonismo, ¿no? O sea, la casa sí sigue siendo el centro de la exposición o el punto focal de la visita y las demás cosas van surgiendo dentro de esta, ¿no? Y pues sí, creo que pues dos maneras como muy distintas creo que se pueden ver, ¿no? Como entre la de O'Gorman y entre bueno, la de Diego y Frida, perdón, y la de Barragán, ¿no? O sea, en una es Barragán, este personaje mitificado y su casa y cómo se ha construido este personaje, ¿no? Barragán como casi un fantasma, ¿no? Y por el otro lado está Diego Rivera, que es este artista, pues súper pues conocido y se ha vuelto como, entre Diego y Frida se han vuelto una pareja icónica para México, ¿no? Entonces se vuelve un punto de atención para visitantes extranjeros y se vuelve una cosa que habla de un México en particular, ¿no? Entonces como, pues, tanto qué es lo que se expone como cómo se expone, pues también depende a qué público te quieres acercar, ¿no? O sea, porque una cosa sería, vamos a hablar sobre pues la arquitectura moderna en México y otra cosa sería vamos a convertir este espacio en una sala de arte contemporáneo, ¿no? Entonces el diálogo se vuelve muy distinto. ¿Qué es lo que vas a plantear? Creo que afecta también en cómo se conserva el edificio, ¿no? O sea, porque por un lado, pues esta restauración de los edificios a su estado original tiene ese interés pues de hacer visible cómo era esa construcción en su origen, pero por el otro lado también el cómo se utiliza ese espacio creo que es pues esencial, ¿no? Al momento de restaurar o de conservar estos edificios, pensando en cómo va a ser ocupado, porque pues desde luego no va a ser vuelto otra vez una casa estudio, ¿no? O sea, ya no va a funcionar con esa idea con la que fue construido, pero pues cómo estos espacios pueden servir para otras funciones, ¿no?
Sí, y justo, insisto nada más en tampoco es generar una dicotomía, ¿no? Porque también podríamos caer en la misma lógica de al verlas así, ¿no? Solo como el espacio de la arquitectura, tampoco la tocas, ¿no? Y le mueves nada, y no, creo que es generar discursos y sobre todo ahí tendría que haber como estos ejercicios de programas públicos que vayan generando conversaciones en torno a eso, ¿no? Y las exposiciones o esas estrategias también pueden suceder, pero de alguna forma que trate de generar un manifiesto en torno a cómo lo ocupas, ¿no? Esa fue la lógica de nuestro proyecto que con Lucía Villers y Alberto Deris planteamos la crítica de una casa manifiesto en donde en la sala José Luis Benlliure deconstruimos y rehicimos cada elemento de la casa uno por uno. Hicimos los moldes, las cimbras y los colados, el concreto y explotamos la casa en el piso sin mostrar la casa, ¿no? Y en un segundo tiempo, la lógica era decir, vamos ahora a la casa estudio y no llevamos todo lo que construimos e hicimos y lo metemos adentro, ¿no? Aunque suene pleonasmo, simplemente empezamos a poner claves, ¿no? Con ciertos textos y narrativas y citas tanto de Gorman como de Le Corbusier para que tú tuvieras una especie de panfleto u hoja de sala con las claves y entendieras, perfecto, esta escalera, esta columna, este cristal, estos cactus, estas tuberías aparentes te están dando información. Pero literal poníamos unos recuadros como cédulas para que entendieras eso posterior y dejamos la casa intacta, ¿no? El discurso de haberla explotado y hablado de la construcción y el por qué la habíamos hecho en otro lugar, ¿no? Y esa fue un poco la decisión de cómo tener el discurso o la narrativa complementaria y creo que simplemente es generar ese tipo de lecturas, ¿no? Digo, Areli nos va a regañar, Rodrigo, de que ya les vamos a decir que no hagan nada en todo el año, ¿no? Pero un poco en el tamaño funciona igual, ¿no? Muchas veces la gente sin duda va a ver la exposición, pero el tamaño es una referencia de Teodoro González de León, ¿no? Y también la gente va a ver el edificio y sin duda, si no sabes de la parte arquitectónica del diseño, estando ahí te lo cuestionas, ¿no? Porque es tan potente, es tan interesante y hay una lectura con el exterior tan relevante que genera provocaciones de tratar de entender quién, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Entonces, también eso es lo que creo que se tiene que aprovechar en muchos casos, ¿no? No, por supuesto que no los voy a regañar, o sea, es muy valiosa su opinión. Y claro que, bueno, nosotros ya obviamente nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Pero sí tenemos, pues el problema, ¿no? El problema de la incompatibilidad en cierto punto por cuestiones de conservación, ¿no? Con, bueno, no, el museo tiene una vocación, obviamente, y nunca nos salimos de la vocación, seguimos la línea para la que pues para la cual trabaja el museo y normalmente pues las exposiciones que se exhiben en el museo tienen muchísimo que ver con la vocación, ¿no? Que es obviamente la vida de Diego y Frida y pues todo lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Y si nos vemos en el problema de la incompatibilidad en ciertas partes, ¿no? O sea, cómo transformar esta casa estudio y darle un uso, ¿no? Que sea útil, porque obviamente si la dejamos, o sea, son casas que no se pueden dejar morir, ¿no? Que son tan importantes para la historia de la arquitectura y para la historia misma pues de México, ¿no? Yo creo que hasta de la humanidad, ¿no? Que lo que no vive se muere, ¿no? Entonces hay que meterle esta vida de cierta manera y a lo mejor y si la casa estudio de Luis Barragán, pues sí se mantienen sus cosas, también acá se mantienen las cosas de Diego, ¿no? Pero sí llega un momento en que le tienes que inyectar algo, ¿no? Algo novedoso, ayudar a la gente, ¿no? Que se interese, que digan, mira, está pasando esto, ¿no? No sé con las otras casas, por ejemplo, hay unas que están ocupadas, ¿no? Todavía, de las que contaba Rodrigo al principio, hay unas que siguen ocupadas, obviamente están habitadas, ¿no? Y están vivas por el simple hecho de estar habitadas. Pero ¿qué pasará cuando dejen de estar habitadas? ¿De qué manera las mantenemos vivas? Sí, creo que también tiene que ver con esta como mitificación de las casas y de los personajes, ¿no? O sea, sí, desde luego son casos ejemplares en la arquitectura y podemos hablar
pues, o sea, sí, la casa de O'Gorman es un referente en la arquitectura moderna en México, ¿no? Desde luego, pero creo que estos trabajos, como lo que ahorita nos platica Juan José, como de alguna manera no es que destruyan el mito de la casa de Diego y Frida, sino que más bien entran en un diálogo que justo es ese cambio del que hablas, ¿no? Como ese verlo desde una perspectiva contemporánea, jugar de alguna manera con este objeto que ya está súper construido, o sea, ya está muy consolidado y ya está dentro de la cultura, ¿no? Pero cómo, pues pensarlo desde otro lugar también permite esta apertura, ¿no? Y justo eso que mencionas de que se vuelve un espacio vivo, ¿no? O sea, no es ir a ver otra vez el mismo sillón de Barragán y otra vez los libros de Barragán y otra vez el cuadro de... O sea, eso ya existe y no lo vamos a tirar porque pues ya imposible, ¿no? Ahorita ya no nos dejarían. Pero, o sea, cómo pues abrir las lecturas justo le da esa vitalidad y le quita ese carácter de solamente es un objeto que podemos ver así como petrificado, ¿no? Y entonces solamente vamos y damos vueltas ahí alrededor y es el mismo objeto siempre, sino que el abrir estas lecturas lo que permite es pues entender lo que pues es un espacio habitable y está vivo, ¿no? O sea, y lo que sucede allá adentro pues no es repetir otra vez, sino justo pues pensarlo desde hoy, ¿no? O sea, ya vemos una casa que fue construida en el 30, 32, pero la estamos viendo desde el 2021, ¿no? O sea, entonces, pues obviamente tiene que ser diferente nuestra interacción con ella, ¿no? Y sí, lo que mencionas de las otras casas, nada más rápido, sí hay una que todavía está habitada, la de Pedro Coronel todavía está habitada, la de Orozco en Guadalajara la convirtieron en galería, la de Orozco aquí en la Ciudad de México es una organización religiosa y la de Tamayo pues la acaban de restaurar, que realmente no estoy seguro cuál va a ser el uso que le van a dar, pero pues ahí está. Sí, yo solo para concluir, creo que sin duda hay gradientes de reconversión, ¿no? O sea, sin duda hay tal vez las que tratan de priorizar el estado en el tiempo, ¿no? Y se vuelve a veces anacrónico, pero bueno, son estas donde tienes la experiencia de alguna forma más acercada a esa realidad de su momento. Hay algunas donde sí mantienen la preexistencia, pero ya hay o empiezan a haber cambios de uso, como este espacio en Pedregal que se llama Tetetlán, ¿no? Que era la Casa Prieto López, que ya se vuelve restaurante, galería, librería, y empiezan a cambiar ese uso. Y otros que sin duda sí, tal vez se puede pensar que son un poco más intrusivos, pero bueno, hay un cambio por una necesidad más relevante, como el Chopo o como el Museo Amparo o como el manicomio ahora Centro Cultural de Cholula, ¿no? Espacios donde la reconversión se vuelve, pero sin duda siempre con un apego muy relevante al patrimonio construido previo, ¿no? Y creo que por ahí va, no creo que estén peleados ninguno, simplemente cada proyecto te va a dar pauta para hasta dónde, ¿no? Estirar esa liga de lo que se puede hacer, pero sin duda creo que el principal motor es rehabilitar esa preexistencia con conciencia de lo que se debe mantener y potenciarlo sobre todo, ¿no? Ya sea con arquitectura, ya sea con estrategias de exhibición, con narrativas y discursos o agenda pública, pero como bien menciona Rodrigo, para generar interacciones, entendimientos y experiencias coyunturales y contemporáneas con respecto a situaciones previas que la memoria histórica se tiene que resignificar, ¿no? Entonces, pues creo que también eso es parte de esta charla, así que gracias por la invitación y por abrir. Creo que se traba un poco. Sí, se Muchas trabó, pero gracias. ¿Tienes algo que decir, Rodrigo? pues nada más un poco siguiendo esta última aportación, como creo que no es que haya una regla, y también creo que lo que tienen estas casas es la cercanía temporal también lo vuelve un poco complicado, ¿no? O sea, creo que una intervención en un edificio del siglo XVI se vuelve más, pues, digamos, entendible, ¿no? Que ya es un edificio de 500 años y pues obviamente necesita ser pensado de otra manera, pero estas casas que tienen como máximo 100 años se vuelven
muy cercanas y entonces como que es un espacio que todavía pensamos como un espacio contemporáneo, ¿no? Prácticamente, o sea, es muy cercano a nuestra realidad del espacio arquitectónico actual. Y entonces pues se vuelve un poco complicado también cómo pensar cómo trabajar dentro de esos o cómo, por qué restauramos esto si es, no, o sea, como que entran muchas complicaciones al momento de ser tan cercanas temporalmente y pues sí, creo que pues está habiendo esta conciencia de cómo tratar ese patrimonio moderno, ¿no? Que creo que también es una cosa interesante porque pues no podemos conservar todas las casas modernas y no podemos ocupar todos los espacios como espacios culturales y no, o sea, creo que hay una variedad pues, de posibilidades y creo que ahí está lo interesante, ¿no? En pensar cómo, pues puntualmente, cómo se van en cada caso adaptando o haciendo funcionar, ¿no? Pues nada. Sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, sí también hacer la selección, ¿no? La selección de qué se conserva. Muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí y poder platicar con ustedes. Les agradezco mucho y pues, nos estamos viendo. Gracias. Vale, muchas gracias. Gobierno de México.